La observación, gastos no vinculados a la actividad gravada. Como respaldo legal, tenemos dentro del concepto de gastos necesarios, definido por la ley como principio general en el Decreto Supremo 20.151 del artículo 8. Siguiente. Bueno, el artículo 8 de la regla general nos dice que se consideran comprendidos de todos aquellos aspectos generalmente, tanto en el país como en el exterior, condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con documentos originales. Siguiente. Bueno, como otro punto tenemos combustibles, lubricantes y otros combustibles. Bueno, según la ley 317, en el artículo 29, mediante la disposición adicional de la tercera indica que en la compra de gasolina especial de premium diésel a las instalaciones del servicio de las personas naturales o jurídicas, computarán como crédito fiscal para la liquidación del impuesto a valor agregado IVA, solo el 70% sobre el crédito fiscal al valor de la compra. Bueno, a partir del periodo de diciembre del 2012, exactamente aquellas facturas emitidas desde el 12 de diciembre deben estar sujetas al cómputo del IVA por el 70% en los registros de los usuarios de libros y compras del formulario 110, aunque los formularios de las gasolineras no hayan cambiado. Según el artículo 5 de la RND del número 110-0040-12. Por ciento de las facturas de combustible como no deducible. La AIT falló a favor del contribuyente, ya que la subvención por la compra de combustible sí era deducible. Es muy distinto un escenario de tomar solo el 70% como deducible para efectos del IUE. En este sentido, nada tiene que ver si el carburante está o no subvencionado, debido a que el pago lo realiza efectivamente el consumidor y no el Estado. La norma obliga al consumidor a renunciar al crédito fiscal del 30% de la compra en combustibles, pero no hace mención al IUE tal como lo indica la RND 10.0040-12. El 30% no es deducible. Según algunos personeros de atención al cliente de impuestos nacionales, indican que el 30% no es válido para el crédito fiscal de combustible y que por otro lado ese 30% es como un gasto no deducible por la subvención. Sin embargo, en la normativa RND 10.0040-12 no dice nada al respecto y cómo sucede en las facturas de energía eléctrica. El 100% es deducible y se saca el IVA solo del 70%. El Decreto Supremo 24051 indica el tratamiento de los gastos no deducibles. Artículo 18. No son deducibles para la determinación de la utilidad neta imponible los conceptos establecidos en el artículo 47 de la Ley 843, ni los que se indican a continuación. Los retiros personales del dueño o socios, ni los gastos personales o de sustento del dueño de la empresa o de los socios, ni de sus familiares. Los tributos originados en la adquisición de bienes de capital. Los gastos por servicios personales en los que no se demuestre el cumplimiento del régimen complementario al impuesto al valor agregado, correspondiente a los dependientes. El impuesto sobre las utilidades de las empresas establecidos en el título 3 de la Ley 843
La amortización de derechos de llave, como se puede ver, no incluye a conceptos relacionados a combustibles o una parte de este gasto. Tarjetas de valoración. Las tarjetas de valoración son aquellas que acreditan la habilitación de un vehículo para la prestación de servicio público terrestre de transporte, como parte de las obligaciones tributarias con el contribuyente debe cumplir es la de respaldar las actividades y operaciones grabadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y instrumentos públicos, conforme se establezcan en las disposiciones normativas respectivas. Personal externo contratado. La contratación externa permite cubrir toda la plantilla al margen de los puestos que haya que cubrir. Las nuevas personas aportan ideas frescas al equipo, lo que permite a la empresa crecer y desarrollar y utilizar nuevos conceptos. En servicio de T, gastos que excede el 8,33% aceptable para la deducibilidad. Se respalda en el Decreto Supremo 24051 del artículo 11. Valores formularios oficiales y timbres. Gastos no vinculados a la actividad grabada. La factura corresponde a un anuncio en el periódico de búsqueda de empleada doméstica del Decreto Supremo 240051 del artículo 8, dentro del concepto de gastos necesarios definido por ley como precio general y ratificado en el artículo precedente. Eso sería todo. Muchas gracias. Licenciada, buenas tardes. Como segundo punto tenemos el análisis que nosotros hemos realizado. Compañero, ¿podríamos compartirlo, por favor? Licenciada, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. A continuación desarrollaremos el caso práctico que escogimos. Se trata de la resolución del recurso de alzada de la RIT Santa Cruz de la gestión 2014. Las partes. La empresa es Schumberger Surenco S.A., denominada en adelante como recurrente, que como principal actividad tiene servicios relacionados con la minería. El nombre completo de esta entidad es Schumberger Surenco S.A., sucursal Bolivia. Es una empresa dedicada a la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos en general. Por otra parte, podemos hablar del recurrido, que vendría siendo la gerencia de grandes contribuyentes Santa Cruz de Servicio de Impuestos Nacionales. En su momento legalmente es representada por Boris Walter López Ramos. Antecedentes. La gerencia Graco Santa Cruz de Servicio de Impuestos Nacionales emite lo que es una resolución determinativa número 170073-4-13 del 9 de diciembre de 2013, determinando una deuda tributaria de 4.990.589 UFBs, equivalentes a bolivianos de 9.444.290, hacia la empresa de Schumberger Surenco S.A., relativa a la verificación de los hechos y o elementos correspondientes al impuesto sobre las utilidades de las empresas. Fundamentos del recurso de alzada, ¿no? Por su parte, el recurrente menciona que se personó a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria para interponer recurso de alzada, impugnando la resolución anteriormente ya mencionada, emitida por la gerencia Graco Santa Cruz, argumentando lo siguiente: que existe un incumplimiento de requisitos
existe una falta de fundamentación, valoración de descargos y ausencia de formalidades en los actos de la administración tributaria. Existen errores interpretativos y conceptuales en cuanto a la aplicación de la normativa contable. Existen errores de cálculos realizados por parte de la administración tributaria, que por ende se presenta una vista de cargo que carece de fundamento de hecho. La administración tributaria erróneamente ajustó por inflación los rubros no monetarios, exceptuando el rubro de inversiones a largo plazo, donde tenía acciones en Cotel y en Country Club Las Palmas, que se realizó el cálculo de la ITB para solo una cuenta, inventario de productos, y no así para todas las cuentas de tesoro, que se realizó un cálculo de manera errónea en cuanto al ajuste por inflación de rubro e inventarios, considerando solo saldos iniciales, no tomó las bajas de inventarios. Se proporcionó la documentación de manera oportuna y suficiente, que no fue tomada en cuenta en su totalidad. También menciona de que la administración tributaria afirma que el ajuste para este rubro es de 41.071.427, que por otra parte se puede mencionar que este monto no es del todo verídico, ya que en sus estados financieros se puede evidenciar que presenta un saldo de 26.383.512. También esta información se la puede corroborar en base a los libros diarios y libros mayores que fueron presentados en su momento. En resumen, el contribuyente alega que la administración tributaria determinó erróneamente el ajuste por inflación de los rubros no monetarios, realizó el cálculo de ETB para solo una cuenta de inventarios, realizó un mal cálculo en cuanto al ajuste de inflación por rubro de inventarios y que existe una afirmación de ajustes por inflación de manera errada. Por su parte, el recurrido, la gerencia Graco Santa Cruz, menciona de que se apersonó el 18 de febrero de 2014 y contestó el recurso de alzada negándolo en todas sus partes, argumentando lo siguiente. Cita el artículo 61 de la Ley 24092 del Código Tributario Boliviano, que por la presunción de legitimidad que nos otorga el propio Código Tributario Boliviano, tanto la vista de cargo como las resoluciones determinativas son legales y legítimas. La fiscalización se realizó de acuerdo a los procedimientos establecidos con el Código Tributario Boliviano. También hace mención de que desde un inicio se requirió que el sujeto pasivo presente documentación que desvirtúe la existencia de diferencias en la revisión de la expresión de valores a moneda constante de la norma contable 3 y 6. El recurrente no procedió a aplicar la norma contable 3, ya que se expresó los montos aplicando ajustes de variación del dólar. El recálculo del rubro inventarios fue realizado adecuadamente siguiendo los puntos 8 y 9 de la norma contable 3. También menciona de que con respecto a la actualización de activos fijos y a la depreciación acumulada, menciona de que el contribuyente simplemente presentó un anexo en Excel donde se puede evidenciar que los saldos son completamente distintos a los presentados durante el proceso de fiscalización. En la etapa de descargo, el contribuyente presentó el anexo en Excel donde se puede evidenciar la existencia de altas y bajas en los activos fijos. Sin embargo, no han presentado los respaldos correspondientes, donde se evidencie las entradas durante la gestión como las bajas. En el siguiente cuadro presentado por el contribuyente podemos evidenciar un saldo por ajuste de inflación y tenencia de bienes de rubro inventarios de 1.483.216,38. Cosa que la administración tributaria determina un saldo en el proceso de todo lo que es la fiscalización, determina lo que es un saldo de 1.591.409,70, existiendo una diferencia de 250.696,95, monto que es observado por la administración tributaria. Pero en base a toda la evidencia y documentación presentada ante la ARIT, la misma determina que este es un cálculo equivocado, errado, ya que la administración tributaria no tomó en cuenta en su totalidad toda la documentación que fue presentada por parte del contribuyente. Muchas gracias. A continuación, dará continuidad mi compañero.
Continuando con la exposición de los datos en los cuales expuesto en la resolución determinativa número 17-007-34-13. Aquí vamos a ver los ingresos y los gastos que obtuvieron o presentaron el contribuyente y la fiscalización. Ingresos, ajustes por inflación más la diferencia de cambio. El contribuyente lo que presentó fue el monto de 56.240.761. Y la fiscalización lo que presentó fue el monto de 59.949.131,45. La diferencia fue el monto de 3.708.370,45. Aquí observamos que lo que investigaron en la fiscalización fue mayores ingresos, lo que presentó el contribuyente. Gastos. El contribuyente presentó el monto de 47.131.744,16 y la fiscalización 25.213.253,13. Aquí observamos que el contribuyente presentó mayores gastos que lo que fue encontrado por la fiscalización. En total fue 9.109.016,34. La fiscalización fue un monto de 24.775.878,32. La diferencia fue un monto de 15.626.861,48. Entendiendo de esta manera, que corresponde a los saldos actualizados de las cuentas, ajustes por inflación y tenencia de bienes y diferencia de cambio, realizados por la recurrente, que directamente influyen en la determinación del impuesto sobre las utilidades y sobre los saldos expuestos en los estados financieros de la gestión, que el mismo es utilizado para la comparación del trabajo desarrollado por la administración y posterior determinación de los ajustes por inflación y tenencia de bienes no declarados por la recurrente. Esto fueron encontrados tanto como la fiscalización, lo que presentó el contribuyente. Okay. Aquí vamos a tener los cálculos que tuvieron los detalles de ajustes. Vamos a ver lo que presentó el contribuyente, lo que presentó la administración. Aquí lo que presentó la administración tributaria dentro de la fiscalización que le hicieron a la empresa fue el detalle de lo que presentó el contribuyente y la administración. Lo que es tomado fue la actualización de las normas 3 y 6. Contribuyente, por su ajuste por inflación más la diferencia de cambio fue un monto de 9.109.016,84. Y la administración lo que obtuvo fue 24.735.878,32. La diferencia entre el contribuyente y la administración fue un monto de 15.626.861,48. Utilidad antes de impuesto fue un monto de 2.780.336,36. Ajustado en la ITB fue un monto de 15.626.861,47. La base imponible sujeta a impuestos fue un monto de 12.846.525,47. La utilidad sobre los impuestos sobre las utilidades fue un monto de 3.211.631,37. Este cuadro lo que presentó fue la administración tributaria ante la fiscalización que le hicieron a la empresa. Ahora vamos a ver lo que la administración de la empresa presentaron según ellos, ¿no? Los reportes que representaron fue el monto del recurrente, tanto de la administración tributaria del recurrente. Los ajustes por inflación fue el monto de 6.979.000.
con 55 más la diferencia de cambio que fue de 2.049.608. Esto fue presentado por la administración, un monto de 9.478.663. La administración, 24.735.878. La diferencia que obtuvieron fue 15.257.200. 15,32. La utilidad antes de impuesto, 2.780.336. Ahí te ven, 15.257.215,32. La base imponible sujeta a impuestos fue un monto de 12.476.879 impuestos sobre las utilidades. Fue un monto de 3.119.219,83. Aquí observamos que la administración tributaria, lo que presentó mediante la fiscalización, fue mayor monto que le salió el impuesto sobre las utilidades. Aquí observamos que la administración de la empresa presenta un menor monto. Hay una diferencia entre tanto como la administración tributaria y como la empresa. Pero los valores de origen señala que la administración tributaria erróneamente afirma que la empresa ha determinado el ajuste por inflación correspondiente al valor de origen de los activos fijos reflejados en los estados financieros y libros mayores, cuando efectivamente el importe registrado es de 32.223.496. De los papeles de trabajo no existe evidencia de que la administración tributaria hubiera recalculado el ajuste por este componente. Que la administración tributaria hubiera recalculado el ajuste por este componente, sino que a conveniencia dejó el importe que erróneamente se expuso en el cuadro de activos fijos y no concilió estas informaciones del libro de diarios y mayores que se encontraban presentados hundiendo su valorización. Para darles voy a presentar los saldos expuestos en los estados financieros, producto de los registros contables de los activos fijos del recurrente. Aquí vamos a ver los activos fijos y la depreciación acumulada. Valor de origen de los activos fijos. Activos fijos fue el monto de 226.952.789. La ITV, 32.523.496,32. Su valor actualizado es el monto de 259.476.285,33. La depreciación acumulada negativa es el monto de 188.262.131. La ITV fue el monto de 26.383.512,15. El valor actualizado fue el monto de 214.645.643,15. Los activos fijos según los estados financieros fue el monto de 44.830.642,18. En este cuadro, con respecto al cálculo de la actualización de la depreciación acumulada de los activos fijos realizados por la administración, se observa que el papel de trabajo cuadro de depreciación de activos fijos según la fiscalización al 31 de diciembre se efectuó el cálculo a detalle de las actualizaciones de los activos de la depreciación del año como depreciación acumulada. Estos cálculos parten de importes expresados en dólares, que se observa que erróneamente realiza la conversión a moneda nacional con el tipo de cambio el 31 de diciembre. Y no así el 1 de enero, refiriéndose más específicamente al cálculo de la cuenta de depreciación acumulada, siendo este el importe de cual parte para la actualización con el coeficiente de las utilidades de fomento a la vivienda del 1 de enero al 31 de diciembre en la gestión, determinando de esta
Determinada de esta forma, la actualización por inflación y tenencia de bienes de la cuenta de presión acumulada, incurriendo en un error de cálculo, ya que realizó doble actualización, primero en dólares el 31 de diciembre, y de cálculo de esta actualización fue nuevamente actualizada con el coeficiente de las UFBs al 31 de diciembre. Por tanto, en conclusión, al ser evidente al inicio de procedimiento de la actuación de la administración tributaria, al contener errores en los cálculos realizados, por consiguiente, vulneraciones de garantía del debido proceso, resuelve. Primero, anular la resolución determinativa del 9 de diciembre, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes, GRACO, Santa Cruz, del Servicio de Impuestos Nacionales, conforme a los fundamentos técnicos jurídicos que anteceden y como prevé en el artículo 212, inciso C de la Ley 3092. Segundo, la resolución del presente recurso de alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado, una vez que adquiere la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, del título 5 de la Constitución de la CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. Tercero, enviar copia de la presente resolución al registro público de la Autoridad General de la Administración Tributaria, de conformidad al artículo 146C de la Ley 2492, y sea anotada con atención. Aquí observamos que la Administración Tributaria no hizo una buena fiscalización, investigación, que fue anulada por errores que obtuvieron la Administración Tributaria. Y en este caso ganó la empresa que obtuvo la razón y fundamentó sus documentaciones, sus pruebas. Y con esto me despido agradeciéndole, licenciada, por la atención, y a todos mis compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes. Licenciado, tenemos el punto de nuestro análisis. El compañero, ¿puedes compartirlo, por favor? Después del receso, por favor, vamos a tener un descanso pedagógico de 10 minutos, ¿ya? Está bien, dice. Tengo el 99%. Falta una persona nomás. Eso está excelente, esa es una buena noticia, así no vamos a tener problemas en el momento de transcribir las notas, ¿no? Prácticamente la próxima semana les voy a dictar sus notas finales, ¿ya? ¿Cuántos puntos hemos acumulado, señorita? En total. Serían 77 puntos hasta las actividades, y con el trabajo número 6 que se va a entregar el día viernes serían 82. Ah, ya. Está bien entonces. De acuerdo. Entonces el día miércoles sería nuestro examen final sobre lo que falta para completar los 110 puntos, ¿ya? El examen final es de todo lo avanzado. Voy a definir en este momento con ustedes. El día miércoles 3 de noviembre. A ver, esperemos todavía. Falta un grupo más, ¿no? Para que exponga.
Sí, licenciada, falta un grupo. Ya, de acuerdo. Ya. Entonces, quiero compartir con ustedes los antecedentes de la práctica que les había comentado, ¿ya? Antes de que exponga el grupo, por favor, y si no nos alcanza el tiempo, el día viernes lo van a completar. Ya, a ver. Estoy compartiendo pantalla con ustedes. ¿Listo? Es una práctica del pasivo. ¿En qué consiste? Dentro de lo más importante de este hecho que ha ocurrido en la vida real es que en algún momento se hizo un análisis fiscal, un análisis de inteligencia fiscal a las estaciones de servicio. ¿Ya? ¿Qué era lo que ha ocurrido con este contribuyente? Nos dijo primero que las transacciones de venta no tienen, ¿no es cierto?, no cuentan con una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, que delata un control interno muy bajo, porque les comento que los ingresos que generan las estaciones de servicio son millones, ¿ya? Entonces, de entrada podemos ver que tienen un sistema de control interno bastante debilitado, ¿ya? O que han omitido o que simplemente no han querido, ¿no es cierto?, exponer esas cuentas bancarias porque los hubiera delatado en cuanto a algunos movimientos económicos, ¿ya? Lo segundo que llamó la atención de este sujeto pasivo es que descaradamente dijo que no realiza comprobantes de ingreso, siendo que es una persona jurídica obligada, tiene actividades de comercio, por lo tanto está sujeta al Código de Comercio, ¿no es cierto? Y bueno, si vamos a la apelación de la norma, ha incumplido el Código Tributario Boliviano que ustedes ya conocen en su artículo 70, las obligaciones, ¿no ven? Y por último decía que no realiza cargas de inventarios, ¿no? También estaba teniendo otros incumplimientos con otras instancias porque todas las estaciones de servicio tienen la obligación de ¿qué? De reportar un CARDEX a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y también un CARDEX a YPFB. ¿De acuerdo? Ya, para esto ha sido necesario realizar varios procedimientos, pero yo les he dado en la práctica dos procedimientos muy importantes. ¿Cuáles son? Voy a compartir con ustedes ahora la práctica. Aquí está. El primer procedimiento, muy importante, hacer una verificación de las ventas y las compras reflejadas en las declaraciones juradas, formulario 200. ¿Qué significa esto? Dice, tomar en cuenta lo siguiente. Existe un solo proveedor en Bolivia, un solo proveedor de bienes subvencionados. ¿Quién es ese proveedor? Es YPFB. Nadie más vende estos combustibles, ¿ya? Por esa razón, ¿no es cierto? En nuestro análisis estamos tomando en cuenta, uno, procedimientos, que son los pasos que se va a seguir para cumplir un objetivo. En este caso voy a determinar los ingresos omitidos. Pero ¿a través de qué? Voy a hacer un relevamiento de información de su declaración jurada. ¿Qué es su declaración jurada? Según el artículo 78 del Código Tributario, ¿no es cierto? Es la manifestación de hechos, datos que se presumen fiel reflejo de la verdad. Eso es. Y finalmente voy a cumplir este objetivo a través de la determinación de los ingresos omitidos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, aquí en los antecedentes, ¿no? Lo que les había dicho. Las estaciones de servicio son organizaciones lucrativas, ¿ya? Que tienen como único proveedor en la comercialización de bienes subvencionados por el Estado boliviano a YPFB. ¿Por qué boliviano con minúscula? Porque es un gentilicio. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más? ¿Qué tienen que hacer las estaciones de servicio? Tienen deberes formales con la administración tributaria, pero también tienen deberes formales, ¿no es cierto?, que están establecidos en su contrato con YPFB y con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la que finalmente le autoriza su funcionamiento. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué me puede decir? Es un vaciado de datos, es una transcripción de las declaraciones juradas. ¿De quién? De la estación de servicio. ¿Qué quiero saber?
quiero saber a cuánto ascienden sus ventas y a cuánto ascienden sus compras. ¿Ya? Quiero saber si ha pagado dentro del plazo. Y lo más importante, quiero saber si ha pagado el IVA. Y como ustedes pueden ver en lo que estoy compartiendo, no ha pagado nunca el IVA. Esta columna que está pintada de color verde revela que esta estación de servicio no ha pagado el IVA en ningún mes. ¿Por qué? Porque sus compras eran mayores que sus ventas. ¿De acuerdo? Ya. Aquí ustedes tienen las observaciones. ¿Qué observaciones hay? ¿Ya? 1 y 2 me dice. ¿Qué ha pasado en 1? Me dice que son diferentes, en el 2 también. Ya. ¿Cuál es el segundo dato que es determinante? Es el relevamiento de información de las ventas declaradas por el contribuyente en el reporte mensual presentado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Qué es lo que se ha solicitado? Se ha pedido a la ANH fotocopia legalizada de esos CARDEX. ¿Para qué? Para que sea la evidencia contundente. ¿Cómo voy a determinar los ingresos omitidos? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a determinar? ¿Quién me puede decir? Robots. Parece que mis 92 robots están calladitos. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuánto está el precio de la gasolina especial según la página de la ANH? ¿Cuánto está, jóvenes? $3.74. No se ha movido. Son más de 10 años que sigue teniendo el mismo precio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la cantidad en litros de la gasolina por 3,74. Esos son los ingresos reales que tiene. Ahora, el diésel. Quiero saber cuánto ha ganado por la venta de diésel. ¿Qué es lo que hago? Multiplico la cantidad en litros que ustedes ven ahí por el precio. ¿Cuánto es el precio según la ANH? Ya. 3.72. Esos son los ingresos, jóvenes. Y si vendiera también gas licuado, también sería objeto siempre y cuando esté, ¿no es cierto?, observado o esté en el alcance. ¿De acuerdo? Así determino mis ingresos. Ahora, ese total, ¿con qué voy a comparar? Voy a comparar con los ingresos que él ha declarado en su declaración jurada, que se presume, ¿no es cierto?, son fiel reflejo de la verdad. Se presume, ¿no es cierto? ¿Por qué se presume? Hasta que se compruebe lo contrario. Y así tienen que ser ustedes por mes, jóvenes. Todos los meses tienen que ser. Tienen que establecer. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Segunda parte dice, análisis. Responda las siguientes preguntas y justifique su respuesta. No quiero un sí y no quiero un no. Quiero un sí, ¿por qué? ¿Ya? 1. Identifique claramente las evidencias. Ya hemos pasado ese capítulo. ¿No? Hemos hablado sobre las características de la evidencia, hemos hablado sobre la norma internacional, hemos dado ejemplos. Entonces, ustedes tienen que especificar, identificar cuál es la evidencia. 2. Investigue en la página web de la ANH el precio de la gasolina especial y diésel oil. Eso ya lo tenemos, ¿no es cierto? 3. Determine y exponga en una tabla los ingresos no declarados por el sujeto pasivo. No declarados. Ya les he dicho cómo, ¿no ve? Tienen que multiplicar la cantidad en litros por el precio. ¿Qué más? Sus repercusiones en diferentes impuestos omitidos. ¿Por qué razón? Si hay una diferencia es porque ha vendido sin factura o porque ha sacado por contrabando, jóvenes. Esa es la única razón, no hay otras. ¿De acuerdo? No puede decir ha habido merma,
Ya ellos tienen, les comento, un porcentaje de merma justamente, ¿por qué? Porque también se pierde cierta cantidad de combustibles por el ambiente, por la temperatura del ambiente, ¿ya? Pero esa merma no es alta, es bajísima. ¿Qué más? Dice aquí, determine y exponga, fíjense, lean bien los verbos, determinar, dice, y, ¿no? Y exponga en una tabla, tienen que ser una tabla. Los ingresos no declarados por el sujeto pasivo, que tiene relación también con el siguiente tema de exposición, que es las cuentas de resultados, ¿ya? Sus repercusiones en diferentes impuestos omitidos y su efecto negativo en la economía boliviana. Ya los del grupo sobre el pasivo nos han explicado, por ejemplo, y hemos aclarado también sobre la subvención, ¿se acuerdan? Hemos dicho de que nadie puede pretender subir este precio. ¿Por qué razón? Porque generaría también un conflicto social, jóvenes, un conflicto social que es bastante determinante a la hora de, inclusive, tumbar un gobierno, ¿ya? Porque sube el precio de los combustibles, jóvenes, sube todo, ¿ya? 4. Realice un papel de trabajo sobre el punto 3. Eso también ya hemos avanzado en el tema número 10. Los papeles de trabajo, el título, cuál es la referenciación, qué partes tiene el papel de trabajo, tiene la fecha, tiene el nombre de quien ha elaborado, de quien ha supervisado, tiene un objetivo, tiene una conclusión. Tienen que hacer así, jóvenes. Ya, sobre todo lo que ya hemos avanzado. 5. Reconozca la importancia en la normativa tributaria respecto a la sanción. Ya, a ver, aquí vamos a recordarnos algo sobre el tema número 12, ¿no? ¿Qué hemos dicho del tema número 12? ¿Cómo ha ido la norma tributaria? Ha ido mejorando año tras año, ¿no? Lo propio ha pasado con esta norma. ¿Por qué razón? Les comento que antes, por ejemplo, antes de que se emita, se promulgue la ley 100, ¿ya? La ley número 100 de abril, ¿no es cierto?, del 2012, perdón, 2011, ¿qué ha pasado? Pasaba de que estas estaciones de servicio jóvenes lucraban con estos bienes subvencionados por el Estado. Y en su mayoría se volvieron millonarios. ¿Por qué se volvieron millonarios? Porque estaba subvencionado por el Estado es el que carga con esa diferencia entre nuestro precio y el precio internacional, pero ellos lucraban. ¿Por qué? Porque uno, era un hábito no emitir la factura, era un hábito para ellos, lo cual generaba obviamente distorsiones en la recaudación y una alta evasión tributaria, ¿no es cierto? ¿Qué más? 2, sacaban, ¿no es cierto?, el llamado contrabando hormiga. Ustedes pregunten a sus familiares si son militares o son comerciantes, sacaban justamente estos combustibles vía estas fronteras, ¿no es cierto?, con ese contrabando hormiga. Por ejemplo, ¿no? El gas licuado. ¿Cuánto es? Es 22.50. ¿Ya? Pero ¿cuánto es el precio en el Perú? Es 100 a 150 bolivianos. Entonces también hay gente que se dedica a lucrar con estos bienes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cómo la norma ha ido endureciéndose justamente para evitar que haya evasión tributaria, para evitar que haya ingresos omitidos, no declarados y obviamente impuestos no pagados, y para evitar que haya contrabando, ¿qué es lo que ha hecho? Ha endurecido la norma, ¿ya? A través de la ley número 100. ¿Qué más ha repercutido? Ha salido el BESISA. Averigüen, ¿qué es el BESISA? ¿Quiénes tienen que tener el BESISA? ¿Por qué se ha implantado? ¿Cuál es la tecnología que se utiliza para el BESISA? Y el precio de los bienes subvencionados en... Uy, qué barbaridad. Voy a modificar este texto, ¿ya? En Bolivia en comparación con otros países. ¿Ya, jóvenes? Entonces, es importante que ustedes conozcan y además reconozcan, ¿no?, lo que hace el Estado boliviano para que no afecte a la canasta familiar, ¿no? Y lo que hace justamente es la subvención, ¿ya? 6, concluya de forma personal. Eso no quiero que sean las conclusiones iguales, jóvenes. Y eso es lo que lamentablemente en este curso he percibido mucho, porque yo, sábado, domingo o feriado, me gusta revisar las prácticas.
¿ya? Entonces, cuando reviso las prácticas, detecto a los que copian, a los que del otro curso comparten su documento y les pongo un mensaje además, ¿no? Les pongo un mensaje, ¿ya? Entonces, no, jóvenes, tiene que ser personal porque ustedes tienen que tener ya, tienen que ir formando un criterio, pero ¿en base a qué? A la investigación, jóvenes. Esto no es una novela. Esto es un caso que ha ocurrido. Tengo más de 5 casos resueltos de los ingresos omitidos que obviamente afectan el balance. ¿Ya? Y confidencialmente, ¿qué les digo? Que cuando se revisó el dictamen de auditoría externa, estaba limpio, ¿no? Entonces no tenía ninguna observación. ¿Ya? Pero ustedes van a determinar cuánto ha sido el importe de los ingresos omitidos y realmente se van a sorprender. Se van a sorprender porque son millones de defraudación al Estado. ¿Ya? Entonces, jóvenes, nuevamente, no dice, concluya de forma personal, no dice en dúo, no dice en pareja, no dice con el enamorado, con el papá, no dice eso. Sobre el análisis de este caso, identificando las limitaciones para la auditoría tributaria externa. No se olviden que este caso es una auditoría fiscal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con la auditoría externa? ¿Qué limitaciones han tenido para que su dictamen sea limpio? Eso es importante también, jóvenes, porque ustedes el día de mañana van a atravesar por ese caso, ¿de acuerdo? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Robots? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Parece que mis robots están más callados, ¿no? Ya. Ahora, con respecto al anterior grupo, sí, saben que he escuchado sobre la ley 317, pero a ver, hay algo negativo que estamos copiando, jóvenes. La crítica hacia la norma tributaria, ¿no? Entonces, no. Ustedes han confundido, están queriendo comparar la ley 317 con el tratamiento de las telecomunicaciones, ¿no? Y hay un libro que me gusta mucho, que les he recomendado en la bibliografía, ¿no? Es este. Es muy bueno, ¿no? Muy bueno. Pero en este libro no me dice criterios subjetivos como el que ustedes han hecho, y son criterios de profesionales, bueno, no sé si serán profesionales, pero de personas que hacen comparaciones, pero sin conocimiento de la norma, ¿no? O sea, no podemos comparar subvención de hidrocarburos, subvención de combustibles con las telecomunicaciones. Son dos aspectos totalmente diferentes. En la factura de luz usted tiene tasas, usted realiza el registro contable, es totalmente diferente. No, no podemos comparar esas dos cosas, ¿ya? No es bueno copiar lo que alguien dijo, ¿no? Sino lo que uno ha investigado. ¿De acuerdo? Ya. Esa sería una crítica para el grupo que ha expuesto. Ahora, ¿cuál es su trabajo, su aporte de investigación? ¿En qué consiste? Licenciada, mi compañero Miguel se va a encargar de compartir. ¿Pero de qué se trata? A ver, dame un adelanto. Ya, como título le hemos puesto análisis de los estados de resultado. No es como aportación nuestra, esto generalmente es una revisión de cuentas de resultados del pasivo y el balance de una entidad o una empresa de máxima importancia para tener a futuros o dichas, para tener resultados a futuros. Y los principales usuarios de esta información son los auditores o las agencias o los propios accionistas. Y como alcance, hemos puesto su alcance de las disposiciones introducidas a fin de la norma de procedimientos que nos facilitan alcanzar los sujetos pasivos. Y como antecedente también hemos puesto las normas de materia tributaria promulgada. Pero también tenemos como objetivo de esta investigación, como objetivo general, es determinar los ilícitos tributarios que generan una alteración en los estados financieros. Y como objetivo específico... Antes, señorita, a ver, en los antecedentes, a ver, ¿por qué han puesto mayúscula en todo? Desde ahí vamos a empezar, ¿ya? ¿Por qué han puesto mayúscula en todo? ¿Así, acaso se escribe así, jóvenes? ¿Acaso nos han enseñado desde primaria a escribir así? Las normas con mayúscula, no, jóvenes.
Las mayúsculas solamente es al inicio de un párrafo o después de un punto, pero no podemos hacer abuso de la ortografía, ¿ya? Segundo, a ver, dice, aumentando la presión tributaria en las empresas. ¿Qué hemos hablado? A ver, ¿qué hemos hablado sobre el indicador tributario, sobre la presión tributaria que está en el libro? Es un indicador tributario que mide la eficiencia con la cual la administración tributaria recauda los impuestos. Pero ustedes están confundiendo, ustedes están mezclando dos cosas, jóvenes. Un aspecto técnico de lo que es la presión tributaria y un aspecto, ¿qué les digo? A ver, un aspecto subjetivo de lo que es la presión tributaria, ¿no? Y lo que hacen algunos analistas que son contrarios al gobierno, obviamente, ¿no? Eso no está bien, por ejemplo. Eso quiere decir que ustedes no han leído el libro. Tienen que leer, jóvenes. El libro no es para que esté adornado en su estante, no es para que mostremos en nuestro Zoom que tenemos una biblioteca, no es para eso. El libro es para leer, jóvenes. Y en función de lo que leemos, entonces evitamos colocar estas cosas. Eso evitamos, ¿ya? Ahora, ustedes, ¿por qué no han hablado, por ejemplo, tantos análisis que hay de gastos? De gastos que la empresa, por ejemplo, no realiza esos gastos. Nunca ha ocurrido el hecho generador. ¿Por qué no han demostrado ese caso práctico? Ya, a ver, el grupo del estado de resultados son ustedes, ¿no? El último grupo sería el viernes, ¿no? El de los informes. ¿Está listo el de los informes? Sí, licenciada, el viernes. Ya, ok, de acuerdo. Ya, está bien, señorita, entonces voy a proceder a revisar, a ver qué relación tiene su trabajo de investigación con el trabajo, ¿ya? El día viernes, el día de mañana tenemos un evento, el día viernes también, pero nos vamos a conectar vía Zoom, ¿de acuerdo? Jóvenes, vayan preparándose, el último examen es sobre todo lo avanzado. Hasta el 31 de octubre la señorita me va a pasar las notas. Pasada esta fecha no hay reclamos, jóvenes, porque ya les hemos dado el tiempo para que ustedes puedan actualizar, ¿ya? A ver, aquí veo un mensaje, ¿qué dice? El trabajo, el último, señorita, el último trabajo. No, en realidad yo no les pongo limitaciones, ¿no? Ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten, pero ¿cuáles son las características? Son las que les he dicho, ¿no? Que investiguen, que razonen y que tengan un criterio de este hecho, de lo que ha ocurrido. ¿Ya? Ya. Bueno, estimados estudiantes, ha sido un gusto compartir con ustedes la clase de hoy. Nos vamos a ver el día viernes, Dios mediante. Pero les anticipo que el último examen es sobre todo lo que hemos avanzado. Hemos cumplido a tiempo récord estas exposiciones. No había otra forma, jóvenes, porque no teníamos tiempo. ¿Ya? No tuvimos tiempo, pero hemos logrado sí abarcar en un 100%. Entonces, si es que va a exponer la señorita el día viernes, habríamos terminado. El 31 de octubre, señorita Celeste, me envía las notas y ya no vamos a cambiar ni un punto. Y el día 3 de noviembre, jóvenes, estarían dando su examen de todos los capítulos, desde el 1 hasta el 16. ¿Ya? Todos van a dar un solo día, jóvenes. Voy a habilitar la plataforma de 12 a 2:40 de la A a la L y de la M a la Z desde 12:50 hasta 13:30. El día viernes estaría devolviéndole sus exámenes y el próximo miércoles estaría dictándole sus notas finales. ¿De acuerdo? Está bien, licenciada, gracias. Está bien, licenciada, gracias. Que tengan un lindo fin de semana y que pasen un feriado también reparador, ¿de acuerdo? Gracias, licenciada. Gracias, El último examen sobre cuánto de nota es. Disculpe. Ya le dijo Celeste, a ver, Celeste, repítale. Claro, licenciada. Ahorita estamos sobre 82 puntos, sumando la práctica que se va a calificar el día viernes.
Se está tomando en cuenta lo que es dos interacciones sociales, que sería la entrega de premios y la FIPAS. Y a estos 82 puntos no se le está sumando la interacción social del 31 de agosto, perdón, el 30 de agosto y la inauguración, debido a que no muchos estudiantes han asistido. Y estaríamos sobre la base de 82. ¿O quiere que se lo comparta, licenciado? Bien, muchas gracias. Sí, lo que hemos acumulado, menos la diferencia de 110, es el examen, ¿no es cierto? Sí, licenciada. 28 puntos, licenciada, ¿sería? Veremos las notas de las señoritas el 31 de octubre. ¿De acuerdo? Sobre esa evidencia vamos a determinar a cuánto va a ascender, ¿ya? Gracias, licenciada. Listo.